Muy buenos días. Qué gusto verles en esta mañana ya más invernal, lo que para mí me da alegría, pero igual es una contradicción porque hace frío y uy, se nota que ya está acercándose el invierno. Un gusto poder verles, ver rostros con el cual nos acostumbramos a saludarnos, fruto de que hay cariño, que hay amor entre nosotros. También un gusto de ver a personas nuevas en medio nuestro. Todos, por favor, muy bienvenidos. Estamos ya por concluir, o bueno, en realidad estamos hoy concluyendo la serie Caminos de Búsqueda, y hoy me corresponde en la práctica invitarles a la reflexión del camino del cuidado mutuo. Esta serie Caminos de Búsqueda, en otras palabras, han sido reflexiones respecto a algunas disciplinas espirituales que necesitamos recordar y aplicar en nuestro peregrinaje cristiano. Y al hablar del camino mutuo, o sea, del cuidado mutuo, obviamente esta es una disciplina que implica la comunión y cercanía los unos con los otros, implica también la confesión entre los unos y los otros, y también la rendición de cuentas. En esos puntos quisiera hoy día, son los puntos a los que quisiera referirme, y espero que el Espíritu de Dios nos guíe para tener una muy buena reflexión en su palabra. Antes de ir a la reflexión, fíjense que buscando información más concreta, más objetiva respecto de cómo somos los chilenos en relación a nuestra forma de compartir, así estamos compartiendo o no. Fíjense que un estudio que hizo la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad del año pasado revela que 1 de cada 5 chilenos o chilenas mayores de 18 años tiene serios problemas de soledad. Es interesante, o sea, de 20 personas, tienen problemas serios de soledad. Y el estudio señalaba la sorpresa de cómo es esto, porque se hizo el año pasado, saliendo de una pandemia en donde tuvimos que estar obligados a estar juntos en nuestras familias, estuvimos encerrados, y quienes hacen la investigación creen que el tema de la soledad en sí es un problema cultural y es un problema serio, porque es raro. Venimos saliendo del confinamiento, sin embargo, venimos saliendo con problemas de soledad. Y lo otro que señalaban es que esta tendencia va en aumento en comparación a los años previos, está subiendo. Y por otro lado, la preocupación de los investigadores es que se sabe que la soledad va a influir en sintomatologías como la ansiedad y la depresión. Algunos dirán, ahora entiendo. Ahora, situándome aquí en la iglesia Encuentro con Cristo, en mi querida congregación que cantaba recién, a los pies de mi Señor vengo, me postro, ¿no? Vengo a adorar, pero ¿venimos a adorar? Cuando digo venimos, sí, por supuesto somos una congregación, pero me refiero, represento a un grupo que está afiatado, a un grupo que se ama, a un grupo que se quiere, un grupo con el cual yo rindo cuentas, o vengo y me siento solo, independiente de quién esté a mi lado, y apenas termina la reunión me voy porque no quiero ser saludado y no quiero saludar a nadie. ¡Wow! Quiero señalar que en nuestra comunidad cristiana, y justamente hemos visto también estas disciplinas espirituales recientemente, porque anhelamos romper el círculo vicioso que lleva a la soledad, porque creemos y estamos convencidos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que la soledad es una vivencia contradictoria a la vida cristiana. A lo mejor alguien de aquí ya empieza a sentirse con culpa porque verdaderamente a lo mejor se siente solo y pucha, más encima el pastor le está diciendo que está viviendo una vida contradictoria a la vida cristiana. Bueno, ¿qué querrá el Señor decirnos hoy? En primer lugar, quiero contarles que Jesús
lo enfatiza fuertemente. Jesús demanda la comunión de sus discípulos. Hace algunos domingos atrás, el pastor Alejandro Puley nos recordó la importancia de estar unidos a Jesucristo. Y ¿se acuerdan? Trajo una ramita para recordar lo que somos y que esa ramita debe estar unida al tronco que es Jesucristo. Pero ¿saben? De acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo, eso es muy importante. Es la centralidad del Evangelio. Sin embargo, el mismo Señor Jesús también nos da un mandamiento. Nos dice que también es importante que nos amemos unos a otros como yo los he amado a ustedes, le dice a sus discípulos. Miren, ahí remarqué la palabra que se amen, amado. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Y muchas veces Jesús insiste, ¿ya? Yo los he amado. Juan insiste mucho, ¿no? en este concepto del amor de Dios, pero también del amor de Jesucristo a sus discípulos y posteriormente en el Nuevo Testamento sobre todo se nos insta a amarnos los unos a los otros. Este mandamiento que aparece ahí transcrito lo enfatizó 2 veces a sus discípulos previo a su crucifixión. De manera que no somos una agrupación de personas que se reúnen solo para expresar amor a Dios, sino que también somos o deberíamos ser una comunidad que se ama. Hagamos el loco, mírense, miren alrededor, miren los rostros que están cercanos, distantes a lo mejor. Probablemente hay rostros que no conocemos, rostros que estamos recién conociéndonos algunas semanas, pero ¿hay algún rostro por aquí que apareció verdaderamente? Aquí hay amor, aquí hay cariño fraterno. Ahora en la mañana tuve el privilegio de estar en Biblia y Café, que a todo esto está fenomenal. Un hermoso grupo y un café espectacular con muy buen acompañamiento también en la mesa. Pero hay algo rico que es el encuentro de Biblia y Café, porque varios nos conocemos por bastante tiempo y el sentirnos juntos, el reencuentro, ¿no? Ya parte bien Biblia y Café. ¿Por qué? Porque nos amamos. Hay un grupo con el cual ya nos conocemos y cuando llega alguien con un cujencito o con un queque, eso no solamente es lo dulce, lo rico, sino porque alguien que viene a Biblia y Café y quiere compartir amor. El queque y el café, todo lo demás, es un símbolo de que aquí en esta mesa nos queremos y nos queremos harto. Y es en ese ambiente del amor en donde después viene la reflexión, la paciencia que vamos adquiriendo los unos con los otros para poder entender a veces textos no tan fáciles como el de hoy. Jesús, también en su oración, antes de la crucifixión, expresó un énfasis muy particular que nos hace ver la relevancia de ser una comunidad y no seres aislados. Dice así: Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues yo voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan como tú y yo lo estamos. Que se mantengan unidos. Versitos más abajo, en el mismo capítulo 17 de Juan, dice: no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Y miren, el secreto de la evangelización está ahí. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Tan rápidamente, sobre todo los canutos, cuando hablamos de evangelización, nos vamos de inmediato al verso, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, ya debes predicar el evangelio, que es cierto, pero ¿cómo predicamos el evangelio en primer lugar? ¿Cómo habla la comunidad cristiana de Jesucristo? La primera forma de hacerlo, antes de hablar, es en la medida
de la unidad que ellos expresan, de cómo se aman. Y por eso hoy día nos cuesta tanto dar fe, dar testimonio de nuestro Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no damos el mejor ejemplo, siendo iglesias tan disgregadas, estamos tan segmentados. Queridas hermanas, queridos hermanos, nosotros somos parte de una comunidad porque Dios en su amor misericordioso también ha encendido en nosotros el deseo de amar a nuestro prójimo, a nuestros cercanos, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. En esto consiste la nueva humanidad que impulsa a Jesucristo, que somos ahora también una nueva comunidad. Y la espiritualidad cristiana, vuelvo a insistirlo, es imposible vivirla en soledad. Como pastor, ¿cuántas veces me toca escuchar de más de algún hermano? No, yo no quiero, déjeme así tranquilito nomás, pastor. Ya me dice, yo vivo mi evangelio solito, yo voy a la iglesia el domingo, pero después yo vuelvo a mi casa y yo tengo una relación personal directa con el Señor. Esa es una fe imperfecta. Puede ser una fe religiosa de otra religión, pero de acuerdo a lo que exige nuestro líder, la persona que determina los paradigmas de nuestra fe, que es Jesucristo, la vida cristiana se hace en comunidad. Y por eso nos esforzamos como iglesia en estar juntos, en tener un símbolo como esta reunión, pero que no se expresa solamente en esto, sino en el vínculo constante y en un vínculo que crece entre los unos y los otros. El procurar hacernos parte de una comunidad que se ama es un deseo y una orden de Jesús. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las razones para fortalecer y trabajar la gracia de Dios en invertir tiempo y vida en un amigo o amiga o en amigos y amigas? Respecto a esto, saben ustedes que en la Biblia encontré algunos pasajes que quiero compartir con ustedes, que espero nos inspiren como Iglesia Encuentro con Cristo, respecto de cómo materializar esto, ¿no? De ser una comunidad que se ama, pero que también se cuida. Porque nadie cuida a otra persona a menos que sea un trabajo, ¿ya? Hoy día se usa el término cuidador, por ejemplo. No me refiero a eso específicamente, sino estoy hablando de primero de una comunidad, ya les compartí respecto de la importancia que nos hace ver Jesucristo, respecto del hecho de ser una comunidad que se ama en primer lugar, y fruto de ese amor se cuida. Y es por eso que la primera reflexión que quiero compartirles con ustedes es esta invitación: cuídense. ¿Para qué estar juntos? ¿Para qué estar juntos? Para que nos cuidemos. Miren lo que dice Hebreos 3, de los versos 12 al 15. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Ojo, que el autor está escribiendo a una comunidad. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Otra versión dice: adviértanse. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Este extracto de Hebreos nos anima a cuidarnos, a animarnos, a advertirnos unos a otros. Y es una invitación universal a todos los creyentes. No es necesariamente un rol exclusivo que ejerce un pastor sobre un miembro de la iglesia. Por ejemplo, quienes vienen del mundo católico, ¿dónde se van a confesar? A la capilla, porque hay una persona que los esperará y que tiene la función de ser la persona que recibe la confesión. Nosotros, los cristianos protestantes, creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y creo que cuando el autor del libro de Hebreos dice confiésense, no están diciéndoles vayan donde el pastor a confesarse.
sino entre ustedes. Si les diera la tarea hoy día, antes de irse a sus casas, una vez que termine este servicio, por favor, confiésense sus pecados. Busquen a alguien y confiésense los pecados de esta semana. Suena como contraproducente, pero no sería para ninguna extrañeza dentro de lo que se espera del mundo cristiano. Si hay algo, una pregunta, ¿por qué razón debemos cuidarnos, animarnos y advertirnos? Hebreos nos dice que hay un riesgo de terminar mal. Fíjate, si quieres vivir tu cristianismo en soledad, estás también en riesgo. Cuídate. ¿Cuál es ese riesgo? Dice, como le pasó a algunos en Hebreos, si ustedes leen el contexto donde aparece este verso, se hace referencia a quienes vivieron el Éxodo. Y hubo un grupo de personas que estando en el desierto y que vieron toda la provisión del Señor de una manera milagrosa, como les permitió cruzar el Mar Rojo, les proveyó de alimento de una manera milagrosa, o sea, objetivamente milagrosa. Sin embargo, varios de ellos dejaron de creer. Hebreos dice, se le endureció el corazón. Y como se les endureció el corazón, fueron castigados. Cuídense de que se les endurezca el corazón. Y por eso que es importante estar en comunidad, cuidándonos, cumpliendo ese rol de cuidarnos. A veces, por distintas circunstancias, ¿saben?, aparece la ingratitud. Tendemos a creer que Jesús se ha olvidado de nosotros. Le echamos la culpa a Jesús de nuestros males y somos incapaces de ver nuestros propios errores y acciones que nos han apartado de Dios. Puede que sea cierto, sí, estamos viviendo una lejanía de Dios, pero no porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque nosotros con nuestra conducta nos hemos alejado de Él. En varias oportunidades me ha tocado compartir con amigos y amigas que vienen y me dicen, me siento decepcionado de Dios. Siento que Dios ya no me mira, siento que Dios está barriendo el piso conmigo. ¿Será tan así? No es una expresión tan fuera de lo común, quizás como algunos imaginan. El autor del libro de Hebreos nos da un tips para evitar ser víctimas de este riesgo. Ser parte de una comunidad en donde en amor y humildad nos animamos unos a otros, pues corremos el riesgo de cultivar sentimientos de ingratitud a Dios a tal punto de endurecer nuestros corazones. Así que, queridos amigos y hermanas de Encuentro con Cristo, si han compartido con algún hermano o hermana que notan que está medio solo, como que ha perdido la fe, a lo mejor hoy día el Señor te está diciendo, acuérdate de acercarte a esta persona, hacerle ver que no es Dios quien se ha alejado de ti, que a lo mejor eres tú quien se ha alejado y hay que acompañarlo. Cuidémonos. Otro tips que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con el cuidado mutuo, que tiene que ver con cultivar cualidades fraternas. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso lo siguiente: por lo tanto, yo, miren cómo se describe Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y sean unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La invitación del apóstol es honrar la vocación recibida por Jesús con las virtudes de ser humildes, de ser amables, de ser tolerantes, o sea, personas que se soportan entre ellos, dice otra versión, con paciencia y con amor.
Pero también el apóstol nos invita a hacer todo lo posible por mantenerte unido a otros con el vínculo de la paz. O sea, tomar iniciativa, ser pacificadores. La humildad simplemente reconoce nuestros muchos pecados y limitaciones y responde diciendo: necesito a Jesús y te necesito a ti. La amabilidad nos permite abrir la puerta a alguien que necesita no solo una palabra, sino también un gesto. La tolerancia implica tener la paciencia ante aquel que otra vez vuelve con su mismo rollo. Pero hay que ser pacientes. Implica desarrollar paciencia hasta que haya un cambio como el que todos los discípulos de Jesús vamos experimentando en la medida que maduramos. Ser pacificador implica, miren la palabra que uso, ser pacificador implica luchar por mantenernos unidos, mantener el vínculo de la paz, dice. Días atrás recibí la visita de un querido amigo de muchos años, que creo somos amigos como más de 30 años. Él fue misionero en Temuco, es un alemán, su nombre es Ulrich Lapa. Y mientras preparaba esta reflexión, recordaba, ¿no? Toda la paciencia que este misionero, con todo el formato alemán, tuvo que tener con estudiantes de Temuco. Entre ellos había uno que se llamaba Jorge Antileo, que en aquella época, hermano, no exagero, era un pastelito. No imaginan cuánta paciencia tuvo que tener este misionero, como tener que renunciar a su cultura, el tema del tiempo, el tema del horario. Ya yo era impuntual. A veces cada semana nos juntábamos para leer un artículo, yo a veces llegaba sin leerlo. Lo confieso, aprovecho esta oportunidad de confesarme. Recuerdo una vez se me olvidó ir a la reunión y me fue a buscar a la casa. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¿Ya? Qué paciencia tuvo que tener conmigo, cuánto amor, cuánta humildad, ¿ya? Cuánta tolerancia. Sin embargo, él tuvo una paciencia en discipularme, en invertir tiempo conmigo, y años después a mí me tocó estar haciendo lo mismo que hacía él con estudiantes santiaguinos. Peor, terrible. Y días atrás con Uli, él vino a visitarnos y tuvimos una conversación, y de esas conversaciones que uno tiene con amigos y que a veces necesita, ¿cómo estás? Pero también aparece la rendición de cuentas. El compartir no solamente los logros, aquellas cosas que nos enorgullecen, sino también aquellas cosas que nos avergüenzan. Qué fantástico poder tener amigos así. ¿Con cuántos de ustedes también he tenido el privilegio, ¿no?, de a veces alrededor de un cafecito, alguna rica pasta, sentarnos y compartir, ¿no?, de aquellas cosas que nos enaltecen, pero también aquellas cosas que nos avergüenzan. Otro tips para el cuidado mutuo: descárguense. El texto anterior enfatizó la humildad y la amabilidad, virtudes que son necesarias para cuando estemos junto a un amigo o amiga, y así poder descargarnos de aquellas situaciones que nos pesan y obstaculizan un libre caminar. En el libro de Santiago se nos dice: por eso, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Lo vuelvo a leer. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Como ya lo señalé recién, la invitación que nos hace Santiago es a confesarnos los unos a los otros. No venir donde el párroco necesariamente.
unos a los otros. La invitación no es en primer lugar a ser consejeros. Consejeros que escuchen la confesión de otros, sino por el contrario, primero, confesarme yo a otro. Y lo que desprendo de las Escrituras es que no puedo ser consejero si no he experimentado el confesarme a otros. A veces tenemos mucha iniciativa, ¿no?, para ir a aconsejar a otro. Pero te hago la pregunta para un ratito. ¿Tú te has confesado a otro? ¿Sabes lo que implica abrir tu corazón? Abrir a veces la puerta de esta área de tu hogar interior, donde está sucio, donde hay suciedad, donde da plancha, que alguien vea cómo está. Eso es confesarse. Pablo, al ordenarnos confesar nuestros pecados unos a otros, nos ordena también amarrar la confesión a la oración. ¿Para qué? Yo creo que para cortar la continuidad o la atadura del pecado. Porque cuando confesamos pecados, ojo, nos estamos metiendo en terreno de la espiritualidad compleja y se requiere, valga la redundancia, autoridad divina para no solamente oír, sino para cortar, para desatar. De manera que, por una parte, la invitación es a confesarnos, pero también a quienes escuchan la confesión, tener cuidado de siempre amarrar este tiempo de confesión con oración. Pablo dice que si los interlocutores son personas que desean renunciar a los estorbos en el camino de fe y oran, Dios escucha la oración y sana. Qué extraño, ¿qué tiene que ver el pecado con la enfermedad? Pero parece que el pecado nos enferma. Y a lo mejor hoy día en nuestra sociedad chilena, muchas de nuestras enfermedades son justamente producto de los pecados. Pecados que no hemos confesado, pecados a los cuales no hemos querido renunciar. Qué importante es poder cubrir la confesión en el ambiente de amistad o compañerismo. Y bajo el protocolo de la honestidad, de la paciencia, la absoluta discreción y la disposición a querer acompañar en el difícil peregrinaje de quien no lo está pasando bien. Quienes participemos de estas instancias de confesión recíproca, honremos la solicitud del apóstol Pablo. Seamos dignos del llamamiento que nos ha hecho Dios. Muchos de nosotros hemos perdido la confianza también de compartir nuestras debilidades, de compartir nuestras metidas de pata, nuestros pecados, porque hemos vivido en algún momento malas experiencias producto de la filtración de nuestras confesiones. Eso también me ha tocado escucharlo y vivirlo. A veces uno confiesa y no quedó en un ambiente de discreción nuestra confesión. Luego alguien más supo y otro más supo porque se filtró. Eso no debe ocurrir en nuestro ambiente. Otro tips, el último, restáurense. Pablo a los Gálatas les dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. ¿Para qué confesarnos los unos a los otros? ¿Solo para descargarnos y decir, ya me siento más liviano porque confesé mi pecado? Vimos que con oración, ojalá la persona renuncie al pecado y el Señor lo libere, se sane. A lo mejor alguien dice, para desatorarme. No, no solo eso, sino para restaurarnos. La confesión, el compartir nuestras cargas los unos a los otros, tiene un objeto también, que es la restauración. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, Simón,
¿me amas? Por segunda vez, Simón, ¿me amas? Y por tercera vez, Simón, ¿me amas? Y se pone a llorar. El llanto, de alguna manera, expresó la confesión, el perdón, la solicitud, la necesidad de perdón de parte de Jesucristo. Pero Jesús lo restaura. Y bueno, y después vemos todo lo que pasa con Pedro. La unidad en amistad cristiana tiene un propósito: cuidarnos para continuar nuestro peregrinaje cristiano y alcanzar la meta que Dios nos ha dispuesto. No te quedes parado ahí. Ayudamos al que va peregrinando con nosotros para que siga el caminar y le echamos para adelante. ¿Qué satisfacción produce ver a alguien a quien quiero? Alguien de nuestro grupo cercano que hace poco estaba tan mal y hoy verlo tan bien. Y las vueltas de la vida, a lo mejor esta persona mañana le va a tocar sostenerme y colaborará en mi restauración cuando esté en alguna situación de fragilidad. Eso es la iglesia. Personas frágiles que han vivido el proceso de restauración continua en una comunidad amorosa, en una cobertura, en un ambiente de calidez, de amabilidad, de discreción. Pablo a los Gálatas, en su ordenanza para privilegiar la restauración, es bastante realista. La orden la da a aquellas personas que son guiadas por el Espíritu. A lo mejor alguna persona detecta que su amigo no está en buenos pasos. ¿Les ha pasado que de repente hay algo que te indica qué le pasará a mi amigo? No sabemos nada, no hemos visto nada malo, pero como que hay algo que nos dice, aquí hay algo raro. Un psicólogo amigo me decía que Jorge, eso es tener guata, me dijo, ¿ya? Pero eso también, me dijo, es la forma en que a ti el Espíritu Santo te está guiando. Y a lo mejor a algunos de ustedes de repente les pasa que están con alguien, ¿te pasa algo? ¿Ya? Si algunos de ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, y si descubren que alguien ha pecado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben corregirlo. Pero ojo, esta invitación es para esas personas que están llenas del Espíritu Santo. De manera que también evalúense, ¿estás lleno del Espíritu de Dios? Cuidado con asumir la patudez de llegar y meterse en un rollo sin tener la preparación que da el Espíritu de Dios. No cualquier persona está guiada en el Espíritu, así que no tomemos tan livianamente este ministerio de restauración. Si quieres ayudar a alguien, examínate y pídele a Dios que te llene de su Espíritu. Si ves a alguien que está en pecado, debes tener la valentía y el tino para hacerle ver que lo que está haciendo lo está llevando a la muerte. Porque eso es lo que hace el pecado. Cuando vemos que alguien está cayendo en pecado, recordemos, estamos en un problema serio, va a terminar en la muerte, ¿ya? Aunque esa conducta hoy día esté socialmente aprobada. Porque hay pecados que hoy día están socialmente aprobados y da lo mismo. Y de repente en la iglesia noto que no hay ningún problema y sigo mi vida cristiana. Puedo estar en adulterio, puedo estar en fornicación, en fin, puedo estar estafando a algún hermano, puedo ser un mitómano, en fin, ¿ya? Y de repente como que tenemos ciertos pecados capitales y creemos que ahí nomás está alojado el castigo y la justicia de Dios. No, a Dios no le gusta ningún tipo de pecado. Queridas hermanas y hermanos, participar de un proceso restaurativo también implica el autocuidado. Cuando ayudas a una persona que está en pecado, te recuerdo que el pecado siempre es seductivo. Y hay ocasiones en que el vínculo con alguien que está en pecado puede implicar que nos desajustemos del foco de la restauración
y nos enfocamos tanto en el pecado que corremos el riesgo de caer en el pecado. Es lo que dice ahí. Miren, está en verde, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. O sea, no es una cuestión, no es jugar aquí, no es un juego simple. Esto no es un juego, perdón. Esto es algo muy serio. Aquí es importante recordar que en nuestra amistad, en nuestro proceso restaurativo, si somos dos, hay alguien más. Esa persona es Jesucristo. En Él debemos poner el foco y nuestra mirada. De manera que cuando quieras ayudar a alguien que ha caído, examínate y evalúa la llenura del Espíritu de Dios en ti y la presencia de una tercera persona en este proceso restaurativo, Jesucristo. ¿Qué es lo que querrá Jesucristo para mi amigo, para mi amiga? En la acción de acompañar a otros, no te olvides de amarrar el deseo de restauración en oración. La oración es clave para afirmar la presencia de Jesucristo en nuestra amistad y también el deseo de restauración. Tres aplicaciones para reflexionar. ¿Cómo vives tu fe cristiana? ¿La vives conectado a otras personas? Cuando digo conectado me refiero a que si tienes amigos o amigas en quienes continuamente confiesas tus pecados con libertad, con descargo y también ayuda en la renuncia. ¿Tienes ese tipo de amistad? ¿O estás viviendo una fe solitaria? ¿Identificas a alguien con quien rendir cuentas? ¿A quién recurro cuando me siento complicado? ¿Saben? Un detalle, como pastor, generalmente pocas veces viene gente a mí que que me dice, Jorge, ¿sabes? Estoy siendo tentado, estoy siendo bombardeado con ideas, con pensamientos de este tipo y necesito la ayuda del Señor y que otros me ayuden a orar. Doy gracias al Señor cuando hay personas que vienen en ese momento de su vida. Me parece, y con dolor lo digo, hay más personas que vienen cuando me dicen que ya metieron la pata. Que también es bueno y también hay solución, pero lo triste es que ya viene con un cierto grado de daño. Porque recuerden, el pecado produce muerte. Y a veces tenemos que arrastrar pedazos de muerte en nuestra vida por culpa del pecado. Destrucción de nuestra familia, de la relación con mi esposa, problemas psicosociales a veces. En fin, el pecado a uno no lo deja bien. ¿Identificas a alguien con quien rendir cuentas? Primero, busca instancias donde puedas construir amistades sanas con personas que evidencien la llenura del Espíritu de Dios. Y saben, eso se nota. Y construir amistad lleva inversión de tiempo y constancia, pero vale la pena. Hace algunos años, una hermana de la iglesia me invitó a su grupo pequeño, un grupo que fielmente se reúne un día cada 2 semanas con un grupo de mujeres. Y recuerdo que en la primera reunión a la que ellas me invitaron, me dice, pastor, queremos hacerle el siguiente comentario. Este grupo ha hecho un pacto. Que lo que se dice aquí, queda aquí. Porque nosotros confesamos nuestros pecados. Y me llamó la atención ese comentario. Sin embargo, en el curso de los años he visto cuánta confidencialidad hay en ese grupo, cuánto descargo y cómo se restauran las unas con las otras. Es fantástico. A veces hay situaciones difíciles, se apoyan, se refuerzan, pero
Para mí es un ejemplo ese grupo. Y doy gracias a Dios porque sé que en varios de vuestros grupos, en varias de vuestras relaciones, se da esa posibilidad de rendir cuentas. Segunda aplicación. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Lo primero es lo primero. Cristo quiere que estés unido a Él por medio de su Espíritu y luego unido a tu comunidad de hermanos y hermanas con quienes en amor y unidad peregrinamos en el discipulado cristiano. Luchamos, trabajamos por la extensión del reino de Dios. A lo mejor te sientes hoy día todo lo contrario. Te sientes lejano a Dios. A lo mejor estás aquí hoy solamente por la inercia de venir domingo a domingo. Te recuerdo que a veces el pecado se les arregla para desvirtuarnos del foco divino. Hermano, hermana, acércate a un amigo o a una amiga que esté llena del Espíritu de Dios y pide ayuda. No metas la pata porque vas a quedar con daño. Pídele al Señor el discernimiento para detectar un grupito de personas con quienes poder establecer amistad y confidencialidad. Ojo, ora primero. Y el último tips que tiene que ver con lo anterior, toma la iniciativa. Vivimos en una sociedad donde no es tan fácil tener círculos de amistad. Les comparto, quizás va a sonar un poco jocoso este testimonio, pero mi esposa, gracias a Dios, tiene muy buenas amigas y amigos en esta iglesia, y dentro de su grupo de amigos también hay un grupito que se autodenomina, voy a revelar un secreto, hasta ahí llego, no me vayan a colgar las amigas, no voy a mencionar ningún nombre, se autodenominan las pachangueras profundas. ¿Ya? Entonces una vez al mes o cada no sé cuántos días, ¿qué pasa hoy día? No, hoy día tengo reunión, me junto con las pachangueras profundas. Oh, ya. Y ahí veo que se llevan cosas especiales, cosas ricas para comer, y mi señora no llega igual como se fue. ¿Ya? A veces de repente vas a salir otra vez, así, marido opresor como yo. ¿Ya? Pero con el tiempo me alegra ver que mi mujer va a las pachangueras profundas porque después de estar en ese grupo, llega livianita, descargada. A veces también llega cargada porque hay una de sus amigas que está en una situación que requiere compañía, requiere refuerzo. Así es que, queridos amigos y amigas, les invito a seguir el ejemplo de las pachangueras profundas. Tomen la iniciativa, no se queden solos, busquen excusas. La Iglesia Encuentro con Cristo, ¿cuánta cosa hace para proveer espacios de encuentro? ¿Vieron cómo los niños subieron arriba a sus distintas clases? En la mañana partimos con Biblia y café. Se anunció que pronto viene un retiro de mujeres, luego hubo aromas la semana pasada. Hay reuniones para matrimonios, de vez en cuando unos buenos desayunos, hay reuniones de jóvenes, de adolescentes, en fin, los hombres que se juntan o sea, hay distintas instancias en donde esta iglesia lo que más hace es propiciar espacios de encuentro. Pero como iglesia no tenemos la capacidad de armar estos grupos en donde tú y otra persona se encuentran y pueden tener un espacio para la rendición de cuentas. Queridas, queridos, tomen la iniciativa, no se queden solos. ¿Para qué? Para vivir en comunidad, en una comunidad que se ama, una comunidad que se cuida, una comunidad que permite que te descargues, una comunidad que permite que te restaures, una comunidad que te permite seguir avanzando en la fe cristiana. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.